¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, hermano. Así es, hermano. Miren, esto es hermoso poderle servir siempre al Señor, pero así, hermano, gozoso, con ese deseo. Recordamos que el Señor, en el tiempo de Juan el Bautista, habían pasado 400 años que había silencio, donde habían prácticamente personas que se habían levantado, imperios a gobernar, y la gente estaba bajo un dominio de imperios. Ahora, quiero que usted comprenda algo. Cuando se levanta Juan el Bautista, viene a hablar del arrepentimiento. Viene a hablarle a la gente realmente de que tienen que arrepentirse para poder sentir esa presencia. Porque recuerden, nosotros como seres humanos, como seres humanos pasamos muchas cosas, enfermedades, que esas enfermedades te tienen débil. Yo hace poco, como les pedí oración, me sentía mal. Eso, a veces uno lo calla. Imagínense cuando Jesucristo viene, Él viene a revelar todo lo que el pueblo estaba pasando durante ese tiempo. Porque Él vino a sanar, dice, vino a liberar. Amén. Y hermano, cuando un pueblo se siente libre, un pueblo sabe que venimos a adorar a un Dios poderoso. Así es, aleluya. Pero un pueblo libre. De otra manera, es difícil que nosotros podamos tener el deseo de poder venir a adorar. Porque ¿qué nos atribulan? Los problemas, dificultades, necesidades. ¿Qué nos habló Cristo que venía en Mateo 24? Señales antes del fin. Nos habló que venían hambre, pestilencia, pero aún así Él tiene un pueblo como ustedes que viene a adorar a Dios. ¿Cuánto lo creen? Si lo creen, denle palmadas al Señor, porque a Él venimos a adorar. A Él venimos a glorificar. A Él es que lo venimos a adorar. Aún así estemos pasando las dificultades y problemas. Tenemos que levantarnos con autoridad para poder adorar a Dios. Amén. Que no sea una enfermedad, un obstáculo para que nosotros nos quedemos callados. Tenemos que adorar y servir a Dios. Aleluya. Porque lo que yo estaba pasando no era fácil. Me puede ver aquí, pero no era fácil. Ya van 2 días y me sentía bien mal. Pero yo dije al Señor, no, esto no me va a quitar de que yo vaya a darte la gloria y la honra al Señor Jesucristo, dije yo. Porque de otra manera vamos a estar nada más, hermano, tranquilos. Esta palabra que les traigo es para que usted entienda, principalmente, es para todos, pero principalmente a los varones. Aleluya. Recuerde que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Tenemos que ser valientes, caballeros. Preparé este mensaje para que todos nosotros, a pesar de que, mire, hay más damas, pero los caballeros que están, como es un día de caballeros, comprendamos, y las damas que estén, les puedan dar ese mensaje a sus esposos, porque son una sola carne, como dice la palabra. Amén. Tenemos que fortalecernos. Aleluya. Vamos a leer un versículo para entrar a la predicación en Hechos 3, versículo 19, y nos ponemos de pie. 3, versículo 19. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Amén. 3:19. Ahora vamos a ver qué dice Pedro. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por habernos permitido estar en tu presencia, Señor. Día tras día venimos y nos arrepentimos porque sabemos que día tras día podemos cometer muchas fallas, Señor. Pero aquí estamos, Señor, arrepentidos y convertidos. Por eso que venimos a dar la gloria y la honra, Señor, peleando contra obstáculos de la vida, Señor. Pero tú te mereces toda gloria y toda la honra, Señor. Bendice a tu pueblo y bendíceme a mí, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Arrepentidos y convertidos. Venimos a la iglesia arrepentidos, pero realmente venimos convertidos. Analiza esa pregunta. Arrepentidos, vamos a venir con ganas de venir a la iglesia, querer anhelar al Señor, quererlo servir, quererlo, no servirlo, quererlo. Porque recuerde, cuando Judas cometió, dice que llegó con las monedas y las entregó. Dice arrepentido, pero no se convirtió.
Así es. Lo tomó el enemigo y miren, se ahorcó. Cuando nosotros venimos aquí tenemos que venir con deseo de adorar a Dios. Amén. De que desde que nosotros ponemos el pie en este lugar, nosotros tenemos que decir, sí, yo vengo arrepentido, pero llega el día que yo me voy a llenar del Espíritu Santo y se va a mover dentro de mí, hermano. Aleluya. Tiene que pelear con usted mismo para que usted pueda sentir realmente esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque de otra manera, dígame usted, ¿qué podemos pasar nosotros entonces como hermanos si venimos a un lugar como una rutina? Yo solo espero división si venimos con una rutina. Chismes, contiendas y entre los mismos. Así es. ¿Por qué razón? Porque no estamos convertidos, no entendemos a quién venimos a adorar, pero yo espero que todos los que estamos aquí venimos a adorar a Dios. ¿Cuántos venimos a adorar a Dios, hermano? Denle palmadas al Señor entonces. No se quede callado, adórenlo. Adórenlo. Porque si no lo adoramos, entonces, ¿qué se está manifestando? ¿Qué se está manifestando? Venimos a adorar a un Dios vivo, a un Dios poderoso que me tomó a mí, lo tomó a usted. Que somos hermanos y que Él se merece la gloria y la honra. Aleluya. Pero comprendamos esta palabra, arrepentidos y convertidos. Cuando solo es arrepentido, su mente maquina muchas cosas. Está caminando en dos aguas. En la iglesia tenemos un pensamiento, pero en ese momento también te entra el otro pensamiento, que es la rivalidad para no hacer crecer la obra de Dios. Creo que la mayoría de personas tienen que pelear con eso. ¿Por qué tenemos que pelear con eso? Porque tenemos una humanidad. Y dice que la palabra de Dios dice que el enemigo por eso vino a destruir y a dividir. Si nosotros nos dividimos, va a costar que levantemos un jubileo como hermanos. Va a costar que podamos adorar a Dios. Porque ese espíritu empieza a operar entre los hermanos. Porque todos discernimos las cosas que son del espíritu. Entonces cuando nosotros tenemos ese discernimiento, esas cosas que quieren tener, miren, sujeto, para que no podamos adorar a Dios, para que no podamos servir en las cosas que son de Dios, para que no tengamos deseo de orar a Dios, para que no tengamos deseo de realmente hacer cosas productivas para Dios. Por eso es necesario, aparte de arrepentirse, convertirse, porque cuando te conviertes te niegas a ti mismo. ¿Por qué te niegas a ti mismo? Porque tú quieres que los demás que estén a tu lado crezcan y se gocen como tú te gozas. Aleluya. Yo me gozo cuando todos adoramos a Dios, Amén. porque la gloria se la lleva a Él. Amén. Empiezan a haber sanidad, empiezan a haber Aleluya. milagros, empiezan a haber buenos testimonios de la iglesia, Amén. porque los mismos hermanos están experimentando. Pero para que experimentemos esas cosas tenemos que estar unidos como hermanos, Así es. Aleluya. para poder sentir. Pero recordemos que estas batallas son espirituales. Empezamos a tener batallas porque desde que usted empieza a caminar en los caminos del Señor, empieza una lucha para que usted, aparte de que solo llegue arrepentida, no se pueda convertir. Empiezas a tener lucha, ya puede ser en el hogar, ya puede ser con familiares, ya puede ser en tu trabajo. La guerra se te levanta de un montón, que de repente tú estás teniendo problemas, pero en la iglesia viene sonriente, pero las caras son otras fuera de la iglesia. Arrepentido y convertido, dice. Aleluya. Cuando nosotros los convertimos, tenemos otra manera de pensar, porque todo lo que hacemos edificamos, Amén. crece, tu testimonio es bueno. Aleluya. Por esa es la razón que tenemos que estar, miren, y el Señor Jesucristo tomó a 12 personas para esta obra, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo se fue y oró, dice que Él tomó
a lo que él quiso, porque ya se le había revelado. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor en Marcos? Marcos 3. Cuando usted empieza a leerlo, dice que los tomó para ir a predicar el Evangelio. La gran comisión. Predicar la palabra de Dios. Tú la puedes hacer, pero lo puedes hacer solamente arrepentido. Y cuando lo haces arrepentido, caminas en dos aguas. Cuando lo haces convertido, empiezas a ver poder manifestado. Aleluya. Amén. Y cuando el pueblo cree, las obras empiezan a ver. Amén. Empiezan a ver fruto. Empieza a haber alegría, se te va la tristeza, la enfermedad se va, empieza a haber gozo, alegría, júbilo. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Hermano, donde está el Espíritu de Dios se va la tristeza. Aleluya. Pero ¿lo podemos creer nosotros? Amén. Dígame. Probar los espíritus son de Dios. Así es. Toda palabra de bendición, tópela. Porque si usted se queda mudo, hay un gran problema. Arrebate, dice, porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. Cuando sea una palabra de bendición, créala y tómelo. Gloria a Dios. Tómela para usted. Porque entonces ahí es donde empieza la duda de nosotros como seres humanos. Si venimos enfermos, no tomamos la palabra de sanidad. Dejamos que se vaya la palabra. ¿Y qué va a hacer cuando el Señor te diga a ti? Pues si yo te hablé de sanidad, pero tú nunca la creíste en la palabra. Llegabas arrepentido, arrepentida, pero nunca te convertiste porque no creías en la palabra. Se te hablaba y no le ponías atención. El enemigo, cuando ve esas cosas, él se quiere aprovechar. Recordamos que entonces cuando el Señor toma a esos 12 y les dice que vayan a ir a predicar, ¿qué sucede también cuando usted empieza a leer? En Marcos 13, y usted empieza a leer de ahí, dice que se le aglomeró bastante gente a Jesucristo. Porque les dijo, ahora ustedes van a sanar, van a liberar. Oiga bien la potestad que Jesucristo le da a los hombres y mujeres de Dios que le quieren servir. Pero creeremos nosotros. A veces estamos sufriendo dolores. No vamos ni al hombre ni a la mujer de Dios, no creemos en la palabra. Recuerde que no es la persona, es el Señor. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a ser libre de Aleluya. toda cautividad que tenga el cuerpo humano. Amén. Arrebatemos, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gloria a Dios. Creamos que en este lugar hay manifestación del Espíritu Santo. Amén. Que en este lugar hay sanidad. Aleluya. Que el testimonio de este lugar sea bueno. Gloria a Dios. Que todo lo que salga de aquí sean cosas positivas. Amén. Aleluya. Y vamos a empezar a ver aquí cosas buenas, hermano. Amén. Y cuando Jesucristo estaba haciendo, dice, también milagros, sanaba mucho, ¿qué le dijeron a Jesucristo? Le dijeron que por Belcebú hacía esas cosas. Y todavía, si usted lo lee, hermano, cuando le dice ahí en Marcos 13, cuando le empiezan a decir que por Belcebú hacía estas cosas, imagínese usted, al ver milagros, ¿qué se estaba revelando en el corazón de los fariseos? A veces hay corazones que son revelados, aunque tú te quedes callado ante los ojos de Dios. Porque para Jesucristo era una rivalidad, pero para Dios era un juicio para ellos mismos. Porque ¿qué le dice Jesucristo ahí? Le dice, toda cosa se le será perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cuando hay manifestación del Espíritu Santo, nadie puede decir que esto es del enemigo. Cuando usted se goza en Dios, nadie le puede decir nada. Aleluya. Y ellos estaban diciéndole estas cosas. Y todavía si leen el versículo 31, dice que le dijeron que él estaba fuera de sí. Y mandaron a llamar a su familia. Y le dijo Jesucristo,
mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aleluya. Ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Seremos capaces nosotros de dejarlo todo por servir a Dios? La otra. No, hermano, muchos no, porque todavía no se han convertido. Están arrepentidos, pero no están convertidos. Tienes que despreciarte a veces a ti mismo. ¿Cuántas cosas no nos suceden en el transcurso de la vida que te invitan a lugares para que tú salgas y muchas veces ponemos excusa y nos vamos y no venimos a adorar a Dios? ¿Cuántas veces no nos dicen a nosotros, nos ponen cosas tentadoras y caemos? ¿Y cómo podemos decir nosotros realmente que estamos realmente convertidos? Por eso venimos todos los días queriéndonos aprovechar de la gracia de Jesucristo. Pero todo tiene una consecuencia. No podemos jugar con la gracia. No podemos jugar con la gracia del Señor. Porque usted se va a dar cuenta que cuando uno juega, el enemigo no juega. Vaya captando hacia donde los llevo. Ponga atención. Porque se vamos a dar cuenta que Jesucristo tomó los 12 para que sanaran, hicieran milagros, liberaran endemoniados. Ponga atención. Ahora, si Jesucristo había dado esa autoridad para que todo fuera restaurado y para que vieran esas cosas, ¿usted cree que eso iba a ser fácil? Analícelo. No iba a ser fácil. Porque nos vamos a empezar a dar cuenta de las cosas que empiezan a suceder. Llamaron a la familia de Jesucristo en el versículo 31, si usted empieza a ver, porque le decían que él estaba loco y que estaba haciendo cosas en nombre del enemigo. Él les dice que hasta aún así, si ellos decían esas cosas, no iban a ser perdonadas. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Ahora, miremos qué es lo que pasa cuando Jesucristo les dio autoridad e hizo todo esto en los discípulos. Ahora lo vamos a ir leyendo. Lo vamos a ir leyendo para que les vaya a hacer a San Juan 18, versículo 15. ¿Qué pasa ahora cuando Jesucristo es llevado por los sumos sacerdotes? Recordemos San Juan 18, versículo 15. Lo que había pasado entonces con los discípulos. Ahora Jesucristo les dio potestad, se gozaron, se alegraron. Pero ¿qué empieza a ver ahora en el versículo 15? Y seguía a Jesús Simón Pedro, otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, y le dijo: entra Pedro. Entonces la criada portera dijo: Pedro, ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo Pedro? No lo soy. Arrepentidos y convertidos. El que realmente se convierte, entrega todo su corazón para servir a Dios. Así es. Todo lo que hace, lo hace con sacrificio para adorar a Dios. Así es. Aleluya. Y lo hace con amor. Así es. Amén. Pero ahora usted cree que lo que estaba pasando Pedro en ese momento, ¿qué se estaba revelando en Pedro? Si tenía la potestad de hacer milagros, de sanar enfermos, de liberar endemoniados. Miraron a Jesús, compartieron con Jesús. Ahora llevan a Jesús
Y dice que cuando lo llevan, él se queda afuera y todavía le pregunta a la que abre la puerta: ¿tú eres el que andaba con ellos? Y él dijo: no lo soy. Ahora, imagínese usted si compartieron qué tan fácil es rechazar a Jesucristo. Qué tan fácil se nos es ver cuando una persona está siendo llevada indefensa y nosotros decir: bueno, ya se lo llevaron, yo aquí me la libro. Pero realmente lo que se estaba revelando era el corazón de Pedro en ese momento. El corazón del ser humano es engañoso. Así es, así es. Comen contigo, beben contigo, pero tú no sabes cuáles son las intenciones. Así es. Amén. Pero todos aquí venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Aleluya. Dígame, no se me pongan tristes, adoren a Dios. Adoren a Dios. Porque esto es para que nosotros entendamos. Y se pone como de suspenso esto, pero para que nosotros entendamos realmente cómo es el hombre. Él te tomó, hiciste muchas cosas, pero mientras tú realmente solo llegues arrepentido y no te conviertas, vas a ser el mismo traidor de siempre. El Señor quiere más de ti y Él es tu ayudador. Él no te desprecia. Así es. Él está ahí. Amén. Solo pídele, búscalo, Amén. adóralo, exáltalo, glorifícalo, vas a ver. Pero solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gloria a Dios. Tenemos que tener valentía para poder hacer todas esas cosas. Porque Jesucristo tuvo la valentía. Y mire hacia dónde lo llevo. Entonces ahora mire cómo se menea el mundo espiritual, cómo quieren destruir lo que Jesucristo estaba haciendo con los discípulos. Con Pedro, que se supone en ese momento que era el más valiente, como todo el mundo lo dice, pero mira ahí lo que está manifestando, qué valentía. Esa no es la valentía. Valentía es que tú te puedas parar a glorificar el nombre de Jesucristo. Esa es la valentía. ¿Qué te dice entonces en el versículo 19? Ahí mismo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos. Oiga, ve, para que miremos y no nos perdamos de lo que yo quiero darle a entender. De sus discípulos y de su doctrina. ¿Por qué exactamente le está preguntando por sus discípulos y por la doctrina? O sea, miren la interrogación. Si ellos saben que ya tienen a Jesucristo, ¿por qué ahora quieren saber lo que Jesucristo hablaba con los discípulos? Porque en la mente ellos dijeron: yo ya tengo a Cristo y este no pasa de aquí, pero necesito saber qué sembró en ellos, porque se va a levantar una revolución y no voy a poder parar esto. Así es. El enemigo ya está operando porque necesita cuerpos humanos para poder silenciar una obra de Dios, para que no haya manifestación. Lo que pasa es que el enemigo está encubierto. Así es. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque en vez de ver manifestaciones del poder de Dios, vienen persecuciones Así es. a los hombres de Dios. Entonces, vea lo que le dice. Y le respondió en el versículo 20: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Mira lo que Jesucristo les habló. O sea, es que ustedes creen que yo estoy planificando cosas. Todo lo que ustedes han visto es porque ha sido poder de Dios, le dice. Amén. ¿Han visto milagros? Es porque Dios estaba ahí. Sanidades, es porque Dios estaba ahí. ¿Han visto a estos hombres servir a Dios con todo el corazón? Es porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Santo. Cuando esté el Espíritu de Dios, las persecuciones vienen. Pero mire cómo se estaban viniendo por personas, tramando cosas para destruir obras. Porque ellos decían: si ahora nosotros destruimos
a estos hombres, aquí se acabó. Ahora analicen. Ahora estamos viendo lo que le están haciendo a Jesucristo. Ahora después, aparte de eso, si el enemigo sabe que dividiéndolo, ¿qué iba a ocasionar? Una obra dividida no prevalece, hermano. Porque nosotros como seres humanos no somos eternos. Pero si estamos unidos, la generación que viene con más fuerza. Desde los pequeños que vienen, hermano, se paran en la brecha a adorar a Dios. Y empiezan a dar de testimonio que los primeros hombres que estuvieron en ese lugar, lo dieron todo para venir a exaltar el nombre de Dios. Analice las cosas. Pero si el enemigo sabía que tocaba y dividía, esa obra no iba a funcionar. No iban a haber milagros, manifestaciones, sanidades de todo lo que te habla la palabra de Dios. Y Jesucristo, hermano, mira lo que dice. Cuando Jesús hubo dicho eso, en el versículo 22, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Esa bofetada iba a ser para ti. Dale la gloria y la honra al Señor Jesucristo, porque Él pagó por ti el desprecio. Él recibió ese golpe, imagínense, sin decir que lo que Él hacía era enseñar, sanar, liberar. Pero miren cómo el enemigo dice que le dio una bofetada. Mira lo que Cristo pagó por nosotros. ¿Usted cree que es poco? Y no abrió su boca por amor a ti y a mí. Eso le dijo a sus discípulos: ¿dónde están? Se quedó callado y yo no hice nada más que enseñarles las cosas buenas de Dios. Pero ellos estaban buscando cosas en contra de Él para destruirlo a Él y querer destruir la obra de Dios. Si no he dicho nada, ¿por qué me pegas? Imagínense cómo habló el Señor. Testifica que he dicho frente a los que están aquí. Se quedó mudo porque Jesucristo no había hecho nada. Imagínate, sin piedad lo que Él pagó por ti. Y a veces nosotros, que estamos cubiertos bajo esa gracia, no valoramos eso. No glorificamos el nombre de Dios. No le servimos con todo el corazón. No queremos experimentar las cosas que Él quiere hacer con nosotros. No burlamos de su gracia. Porque día tras día volvemos a caer y queremos seguir haciendo lo mismo y queremos seguir haciendo lo mismo, como que si no valiera nada ese sacrificio de la cruz. Como dice el tema, arrepentidos y convertidos para que podamos ver gloria de Dios. Aleluya. De otra manera vamos a ser unos farsantes más, como Pedro estaba en ese momento. Usted me va a decir cómo. Lea lo que dice ahí en el versículo 25 de San Juan 18, versículo 25. Dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Y dice el versículo 26: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel que Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Las palabras nos hablan claro y nos desenmascaran como seres humanos a nosotros. Lo que hacemos nosotros. Porque Cristo posiblemente estaba allá. Pero imagínate lo que ya Dios está testificando por medio de la palabra, lo que Pedro estaba haciendo acá escondida. Negando al Salvador, al que recibió la golpiza por ti. Hermano, para poder sentir la presencia de Dios tenemos que entregarnos con todo el corazón. Estrecho es el camino y ancho el de la perdición. Para poder adorar a Dios tenemos que rechazarnos a nosotros mismos y creer que Dios está en este lugar. Amén. Para poder sentir la presencia de Dios tenemos que anhelar
pero desearlo. Porque al reino de los cielos no va a ir nadie que hable mentira. Así es. ¿Cómo puedo yo buscar a Dios, pero realmente no lo busco? Si me amáis, guardar mis mandamientos. La gente no quiere guardar la palabra de Dios. Si es un requisito especial que está para no ser engañado. Si el Señor nos pregunta a nosotros, ¿qué sabemos de su palabra? Muchos no sabemos nada. Ni versículos. Y somos cristianos. A veces gente, hermano, predicadores que son predicadores, no saben ni un versículo. Todo lo leen nada más y no se saben nada de cómo es que estamos hablando. Si el Señor nos dice, guardad mis mandamientos. Tenemos que empezar a memorizar la palabra de Dios. Porque ahí el Espíritu Santo te va a poner personas y tú vas a saber qué hablarles. Se te van a acercar personas y te van a hacer preguntas. Como mí, aquel niño que está allá, Anderson, me agarró enfrente de varios y me hizo varias preguntas. ¿Cómo? Dios nos prueba. Y él dice, yo quiero aprender, quiero que usted me enseñe, hermano, porque me hizo unas preguntas y yo se las respondí. Gloria a Dios. El Espíritu Santo toca corazones, hermano, y de repente lo sorprende. ¿Pero qué tenemos para dar? Allí es donde quiero yo que entendamos. Tenemos que estar fuertes buscando la presencia de Dios. Amén. En ese momento Pedro, ahora analice, ya reveló lo que había. Ahí él ya reveló, negando a Jesucristo, lo negó las 3 veces, cantó el gallo, dice, se cumplió lo que Cristo había dicho. Ahora, hermano, ¿qué pasa también cuando Jesucristo les había dicho a ellos que Él iba a resucitar? ¿Usted creía que ellos creían a la palabra? Ellos no creían a la palabra y anduvieron con Jesucristo. Y se los quiero mostrar para que nosotros miremos la clase de personas que somos nosotros cuando no venimos a adorar realmente a Dios con todo el corazón. Y que aún así Él nos sigue amando porque su gracia es grande. Amén. Sus misericordias son grandes con nosotros. Amén. Y vamos a dar cuenta, porque imagínense, ahora analice después de que Pedro vio la golpiza que le estaban dando al Señor. Vámonos a San Juan 20, versículo 9. San Juan 20, versículo 19. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, escuche, ¿cómo estaban? Cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos ahí? Por miedo a los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, pásanos, ¿qué les pasa? ¿Por qué están encerrados en vez de esperar la manifestación? En vez de estar fuertes. Dice que estaban encerrados y con las puertas bien cerradas. Pero por miedo. Imagínense. Ellos estaban arrepentidos en el tiempo que estaban sirviendo al Señor, pero realmente no estaban convertidos. Por eso es que ellos empiezan a hablar arrepentidos y convertidos, como lo dijo Pablo en Hechos 3, 19 y 20. O sea, ya no solamente venir a la iglesia y irme, escuchar, aprender, gozarme, no, es servir a Dios con todo el corazón. Amén, aleluya. Pararnos en esta brecha y no negar a Jesucristo con nuestras actitudes. Haciendo cosas donde no nos ven los hermanos, pero el de allá arriba sí te está viendo porque le está manifestando lo que estaba haciendo Pedro a escondidas, Sí, negando a Jesucristo. cierto. Yo no conozco ese hombre, le dice.
No, no lo soy. Sin saber de que el que estaba arriba estaba viendo todo. Así es. Imagínese cómo nuestro Dios, hermano. Aleluya. ¿Usted cree que Dios no debe de ser temido por todos nosotros? Dios debe ser temido, y por eso este es el lugar donde tenemos que venir con gozo a adorar a Dios. Porque es una manifestación de que nosotros venimos arrepentidos y convertidos a exaltar su nombre. Aleluya. Porque de otra manera nos ponemos tristes como estaba Pedro en ese momento. Porque todavía Pedro nos estaba experimentando lo que era la gracia. Estaba experimentando. Y mira, que el Señor Jesucristo, cuando lo ve y le dice en el versículo 21, oiga bien lo que le repite Jesucristo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Imagínense lo que Jesucristo está pasando, y aún así mire con qué amor Jesucristo les está hablando a ellos, hermano. Después de lo que estaban pasando Jesucristo, ¿usted cree que si a nosotros nos hacen no, fíjese, en un momento, esos hermanos ya quedan para nosotros? Imagina la gracia de Jesucristo, pues. Gloria a Dios. Lo que se le estaba haciendo revelar, lo que él estaba viendo, lo que él estaba viendo en sus discípulos, lo que él estaba viendo, y aún así mire cómo los amó, Señor. Nuestro Señor es hermoso, hermano. Él merece la gloria y la honra de su pueblo, hermano. Él lo que necesita es que el pueblo esté deseoso de poderlo adorar y servirlo, porque su gracia nos tiene, mira, abrazados. Él es el que nos da esa gracia para poder adorar. Amén. ¿Usted cree que las aflicciones del mundo pueden ser un obstáculo para que nosotros nos adoremos a Dios? No, porque mire, si Dios midiera las cosas, si Dios las midiera por tiempo, sí, porque ay, el tiempo, Dios mide las cosas como por temporada. Y si nosotros no disfrutamos la temporada de nosotros, toda la vida vivimos un engaño. ¿Usted cree que esas temporadas de esos hombres que estaban siendo perseguidos era una temporada bonita? Que mirar que te están matando, que tiraban a los estadios de rodeo, que comían a las familias, a los amigos conocidos. Y nosotros que estamos en la gracia, ¿cómo no adorar a Dios, hermano? ¿Cómo no exaltar el nombre del Señor Jesucristo si nosotros estamos libres de poder glorificar el nombre de Dios? Estamos libres. Estamos libres por esa gracia. Lo que estaban viviendo los discípulos es esa gracia. Imagínense nosotros cómo estamos, que a nosotros no nos están persiguiendo para poder... Nos podemos perseguir nosotros mismos porque mira aquí, para podernos dividir, porque es la única opción, porque nosotros estamos para adorar a Dios. Amén. Amén. Que el tiempo que Dios nos está permitiendo en esta tierra, no dejar escapar nada de adorarlo a Él y exaltarlo a Él. Aleluya. De que se levanten y digan, hay sanidad, hay milagros, para que la gente crea también. Amén. Recibamos esa gracia de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque cuando el Señor le está diciendo, imagínense a Pedro, mire lo que le dice el Señor ahora en el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes los retuviesen, les serán retenidos. Ellos recibieron el Espíritu Santo, imagínense cuando Jesucristo se les manifestó. Ahí es donde ellos realmente se convierten. Nosotros sin el Espíritu Santo, olvídate. Así es. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, se va tristeza y entra alegría. Empieza a haber alabanza, adoración a Dios, sanidad, milagros. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Lo creen, crean. Porque ahí es donde va a empezar a disfrutar lo que es de Dios. Así es. Si no recibimos, no vamos a disfrutar. Vamos a venir como estaba Pedro, puro engaño. Como estaban los discípulos, puro engaño. Donde Cristo te lo está revelando. Ellos, en vez de esperar que Cristo se levantara entre los muertos, estaban bien encerrados por miedo a los judíos. Tenían temor, dice. Y le dije a Jesucristo: ¿qué les pasa? Pasa a vosotros. Adoren. Glorifiquen el nombre de Dios. Y se lo volvió a repetir: pasa a vosotros.
qué problema? ¿Qué dificultad te quita la paz? ¿Qué? ¿Cuál es el impedimento que tú tienes si tu tiempo en la tierra es corto? El tiempo se va. Tú no sabes qué te puede pasar hoy, mañana, más tarde. Y de repente volaste y no disfrutaste el tiempo que tenías en el Señor. El tiempo es corto. Amén. Por eso, como dice la palabra de Dios en el Salmo, hermano, Salmo 90, 12, ayúdanos a poder contar nuestros días y poder traer sabiduría al corazón. Cuando nosotros traemos sabiduría, nosotros vamos a poder contar nuestros días, pero en gozo en el Señor. Porque hay personas que han vivido 30, 40, 45, 50 años, pequeños, se han muerto. Si la gente supiera que la muerte nos va a sorprender, ¿usted cree que no adoraríamos de todo corazón a Dios? Si nuestros días, dice la palabra, son contados. He visto personas en agonía, enfermas, cuando me han llamado y me han dicho, y yo me quedo viendo y digo yo, Señor, ¿cómo no adorarte? Si cuando uno ve estas cosas, nadie se quiere morir. Pero nuestros días en la tierra son contados. Por eso también te lo habla el Proverbios 20:10. Que sobre todo, imagínense, dice que la bendición de Jehová es en la que enriquece y no hay nada de tristeza. Cuando tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Cuando tenemos al Señor Jesucristo, aún así lo más humilde que usted tenga, lo goza. Amén. Y esa sonrisa, ese reflejo que usted refleja, todo el mundo se lo desea. Aleluya. ¿Y quién es el que está resplandeciendo en usted? Así es. Jesucristo. Dele la Amén. gloria y la honra al Señor. Así es. Aleluya. En lo que usted tenga, muchos desean lo que usted tiene. A veces no es que tiene nada, tiene a Jesucristo. Amén. Y ese resplandor, usted, ese brillar se lo ven en sus ojos, se lo ve en su forma de hablar, en su forma de ser. Y la gente dice, ¿qué es lo que tiene? Tiene la presencia. Y cuando tiene esa presencia, lo tiene todo. Así es. Es hermoso adorar a Dios. Amén. Aleluya. Es precioso cuando nosotros creemos. Entonces, cuando Jesucristo dice, les da el Espíritu Santo a ellos, es para que ellos agarren más fortaleza, porque ellos estaban con miedo. El Espíritu Santo es una cosa y el bautismo del Espíritu Santo es otra. Por si no sabían mucho, ¿verdad? Aunque yo creo que todos hemos leído. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros poder creer cuando lo recibimos. Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando tú tienes el don de lenguas, que empiezas a hablar otras lenguas. Y ese es un refuerzo más para que se cumpla la gran comisión y Dios reparte como Él quiere, a quien Él quiere. Y el que lo tenga se le exige más. Pero lo tiene que tener de verdad, porque Pablo dice también que hay muchos que se levantan y hablan de mentira. Por eso dice, es mejor que profeticen de que hablen en lengua, porque puedes engañar al pueblo. Pero si tú lo haces por el Espíritu, ¿qué decía Hechos 2? Que empieza a hablar que ellos dicen que los que estaban afuera escuchaban y entendían lo que ellos hablaban. ¿Por qué? Porque el mensaje de la gran comisión de Jesucristo tenía que llegar a toda persona. Y si ellos eran los encargados, ellos tenían que aprender a hablar diferentes lenguas para poder llegar. Y te empieza a dar la lista en Hechos 2 de todas las lenguas que ellos hablaban. Y los entendían y los comprendían. Si Dios te escoge a ti para ir a la China, vas a empezar a hablar en chino, yo no sé cómo. Pero vas a tener ese don de lengua y vas a tener. Porque el que dice que el que habla lengua, habla con Dios. Y Dios le revela, yo necesito que me evangelices aquel habla chino mandarín, en chino mandarín vas a hablar. Porque usted lo puede leer. Hasta en Asia, dice, llegaban ellos hasta los lenguajes así. Y si Dios te pone a hablar lenguaje angelical, pues adora como adoran en el cielo, también lo puedes hacer. Las manifestaciones de Dios son hermosas, pero Él reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Y donde es necesario, Dios llega. Por eso nosotros tenemos que comprender que todos tenemos dones, unos de una forma, otros de otra, pero se complementan para que nadie se gloríe. A veces Dios no le da todo a una sola persona, sino que reparte para que en una sola iglesia se adore la presencia de Dios.
Gócese con el don que Dios le dio. Manifiéstelo. Hágalo con alegría, pero sobre todo con humildad. Porque cuando usted tiene humildad se manifiesta gloria. Amén. Sanidades, milagros, y empiezan a ver muchas cosas hermosas. Ahora nosotros entendemos que ahora, si este varón mirando a Jesucristo, ya vamos a ir terminando, mirando a Jesucristo, que lo habían bofeteado, ¿por qué no habló Pedro? Ahora estamos comprendiendo que si Pedro vio, todavía eso lo había llegado arrepentido, como posiblemente mucha gente llega a las iglesias solamente arrepentido, pero siguen haciendo las mismas cosas. Cuando Jesucristo les da el Espíritu Santo, ellos ya son una nueva persona. Cuando usted realmente, que el Espíritu Santo mora en usted, pero dice, si usted empieza a ver lo que dice Santiago, que nosotros lo complicamos, porque realmente Él los anhela celosamente, pero nosotros complacemos, como dice Romano, muchos deseos de nuestra carne, y por eso lo entristecemos, porque no queremos que Él haga su función. El Espíritu Santo tiene deseo de orar por una persona y Él quiere hacer manifestación, poder de Dios. Pero si usted que domina su cuerpo no va y no ora, ¿cómo puede ver manifestación? Usted lo tiene conquistado ahí, mire, como dice. ¿Por qué? Porque posiblemente o somos de doble ánimo, hoy estamos bien, mañana estamos mal. O dice, gastamos en nuestros deleites. Te lo dice, nuestros deleites son nuestros deseos. Y complacemos nuestros deseos humillando el Espíritu. Y realmente no es el Espíritu, eres tú mismo. Sin darte cuenta, ¿verdad? Porque a veces muchos de nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no es así. Sino que estamos quedando en evidencia para que nosotros realmente cuando vayamos a dar esa cuenta no se nos diga que no se nos habló. Imagínate cómo son las cosas de Dios tan profundas. Y analícelo. Ahora, cuando estos hombres, Cristo les da la revelación del Espíritu, mire lo que pasa, hermano. Para ir terminando, analice esta última palabra. Miramos que Pedro y sus discípulos estaban miedosos, apartados. Ahora mire, hermano, cómo se levanta una persona cuando está llena del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 14. ¿Qué dijo Pedro en su primer discurso? 14 al 17. ¿Usted cree que una persona convertida, arrepentida y queriendo tener el deseo de servir al Señor no testifica del Señor? ¿No se levanta a hablar del Señor? Cuando lo negó, ¿qué dice ahora ahí? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, dice, con los 11 alzó la voz, hablando y diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. ¿Usted cree que si él hubiese tenido esa valentía desde el principio, no hubiese visto más gloria? Pero por la cobardía que estaban viendo ellos, ¿qué vieron? Estaban viendo tristezas, encerrados. A veces nosotros vamos a pasar aflicciones simplemente porque queremos callar, porque no hablamos de la gloria, de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de la presencia de Dios, hay libertad. Él se paró con autoridad y empezó a hablar del Señor Jesucristo. Y les empezó a decir incluso a los que estaban ahí, que estaban hablando de los hermanos que estaban ahí con él. Nosotros cuando defendemos y no permitamos que nos dividan, hermanos, nosotros empezamos a ver cosas preciosas. Porque Pedro les dice, ellos no están borrachos.
Pero si nosotros escuchamos que hablan de un hermano de nosotros y callamos, ¿cómo podemos decir que somos de Dios? Si queremos dañar una obra donde nosotros estamos disfrutando la palabra de Dios, donde nosotros nos gozamos, donde hay sacrificio, donde hay desvelos, donde hay muchas cosas, simplemente para glorificar el nombre de Dios. Y le dice todavía, en el versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Entre vosotros, dice, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora Pedro está hablando todo lo que ellos habían vivido, lo que él tenía que hablar, no lo habló primero, para que se cumpliera. Y dice, y este es entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a quien prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto de los dolores de la muerte, por cuanto fue imposible ser retenido por ella. Si usted cree en Jesucristo, confiesa, pelea ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, lo va a levantar a usted si usted lo cree. Diga amén. Démosle palmada y démosle la gloria al Señor. Hay muchas aflicciones que quieren apagar lo que nosotros podemos dar. Problemas, dificultades, enfermedades, debilidades, miedo a hablar la palabra de Dios como el Señor quiere. Pero nosotros tenemos que entender que el respaldo de Dios y del Espíritu Santo de Dios tiene que estar con nosotros. Amén. Y que usted tiene que comprender que si usted es una mujer o un hombre de Dios, usted va a tener la cobertura de Dios. Amén. Aleluya. Y usted sabe qué es lo que le pasa al que se mete con un hijo o una hija de Dios. Tiene juicio. Porque la obra de Dios nadie la puede detener, y usted es esa obra. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie.